Bueno, producción es un ámbito que en AOPE está fuera de la actividad porque, como sabéis, en España pues no hay producción en este momento. Refino y distribución, bueno, son dos ámbitos. España tiene un sistema de refino, bueno, pues el más competitivo y flexible de la Unión Europea, fruto de unas inversiones que se hicieron en un periodo concreto, mientras otros países cerraban refinerías o simplemente pues, las dejaban un poco como estaban, pues las compañías españolas hicieron una apuesta por esta industria bueno, pues porque creen en la industria en este país y porque creían que era el momento de apostar por ella. Y bueno, se ha revelado como un activo estratégico. Entonces, bueno, en ese sentido, efectivamente, seguimos siendo una industria de refino muy activa, exportamos productos petrolíferos al exterior, abastecemos la demanda interna, pero además exportamos y bueno, pues ha sido un año en ese sentido de seguir con esta actividad en refino, bien. El consumo de productos petrolíferos está en este momento alcanzando un poco las cifras de 2019, están ahí casi igualada, ¿no? Era un poco el hito de prepandemia y bueno, pues todavía muy ligeramente por debajo, pero cerca de esos límites. Bueno, y siempre se puede hacer mejor, siempre podemos comunicar más. Efectivamente, yo creo que este sector tiene un papel, como decíamos, estratégico para garantizar la movilidad en la balanza de pagos, que como decimos somos exportadores netos de productos petrolíferos, en el empleo, 200.000 empleos, en la creación, en definitiva, de riqueza en nuestro país. Bueno, no solo garantizamos la movilidad, también todo lo que tiene que ver con las materias primas para la petroquímica, ¿no? Parece que lo damos por hecho, pero probablemente todo lo que tenemos a nuestro alrededor está fabricado a partir de materias primas derivadas del petróleo, ¿no? Y tiene un papel fundamental. En este momento yo creo que tenemos que hacer una labor muy intensa para explicar cómo nos estamos transformando, porque os hablaba del petróleo, pero lo que está claro es que el futuro para alcanzar la neutralidad de emisiones con la que estamos absolutamente comprometidos pasa por la transformación de esta industria, que ya ha empezado, luego si queréis profundizamos, y se trata de sustituir el petróleo como materia prima por otras para conseguir los mismos productos que tenemos hoy, pero neutros en emisiones de CO2. Y por tanto, pues sí, tenemos que intensificar, yo creo, esta labor divulgativa para explicar bien esta transformación y el papel estratégico que tenemos que seguir desempeñando y que creemos que podemos seguir desempeñando. Sí, hablábamos antes que tenemos el sistema de refino más flexible y competitivo y esto supone una cosa y es que nuestras refinerías tienen mucha capacidad para procesar distintos tipos de crudo de distintas calidades y esto nos da una flexibilidad clave en momentos en los que puede haber tensiones en los mercados internacionales y por tanto nos dan mucha seguridad de suministro. No hemos vivido la invasión de Ucrania como la desaparición del crudo ruso pues, ha provocado tensiones en determinados países y en España no solo no hemos tenido problemas de suministro, sino que hemos exportado productos refinados a países que sí tenían problemas para sustituir esos crudos rusos. En definitiva, mucha flexibilidad. Importamos más o menos todos los meses aproximadamente 30 tipos de crudo de 15, 20 países de origen. Por tanto, esta flexibilidad lo que nos aporta es una gran seguridad de suministro. A ver, al final la realidad es tozuda, ¿no? Como dicen, y es verdad que imponer un objetivo no siempre quiere decir que lo podamos conseguir en los plazos que nos habíamos propuesto. Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es el objetivo climático, es decir, la neutralidad de emisiones en 2050, pero no la forma de alcanzar ese objetivo climático. Hay muchas vías para llegar a ese objetivo. Y siempre hemos dicho que creíamos que la electrificación no tenía que ser la única. Va a jugar un papel muy importante y de hecho nuestras empresas asociadas van a estar presentes en esa electrificación.
porque además tenemos que tener en cuenta que ya no son empresas petroleras, son empresas multienergéticas. Pero si lo ponemos como única vía, que es lo que está haciendo la Unión Europea, pues efectivamente es difícil y lo estamos viendo en los datos. La realidad es que el parque automovilístico, si hablamos en este caso de camiones, cada vez es más viejo, estamos hablando de 14, más de 14 años de edad media en el parque europeo, o sea, perdón, en el parque español. Por tanto, bueno, es que creo que imponer la tecnología no es la solución. Y si abrimos el foco y tenemos en cuenta otras, como pueden ser los combustibles renovables, para descarbonizar el transporte, pues podremos ser mucho más ambiciosos en el objetivo de sustituir esos combustibles petrolíferos que comentas por otros neutros en emisiones de CO2 que funcionan igual y que consiguen el objetivo que buscamos. Yo creo que es una competencia buena siempre que en el mercado haya distintas opciones en función de los intereses y de las necesidades de cada consumidor. Hay dos modelos de distribución muy claros, uno que son las low cost, que optan por competir en precio, y un modelo de distribución más tradicional, que es el que representan pues mayoritariamente nuestras compañías asociadas, que opta por el servicio. Yo creo que es bueno que convivan. Desde luego nosotros creemos en este modelo que opta por el servicio porque creemos que tiene ventajas pues, para el conjunto de la economía, pues, por la creación de empleo, para el consumidor, porque aparte de suministrarle combustible, le suministramos muchos otros servicios. Si hablamos de transportistas, pues grandes áreas de servicio donde pueden descansar, comer, etcétera. Apostamos por ese modelo, pero creemos que es bueno que convivan los dos porque cada consumidor pues, puede elegir cuál le conviene más. Yo creo que no podemos asimilar gasolineras low cost con fraude. El fraude se comete desde distintos agentes y tipos de gasolineras y por tanto tendríamos que dejar claro que no necesariamente lo tiene por qué cometer una low cost. Se está siendo suficientemente activo. Bueno, sabéis que llevamos muchos meses denunciando, junto con otras asociaciones, junto con UPI, CESIA, EBECAR, hemos sido muy activos en la denuncia de que el fraude en la distribución de carburantes había alcanzado unas cotas inasumibles. Aquí al final hay varios perjudicados. Para empezar, la hacienda pública, ¿no? Vía los impuestos que dejamos de recaudar, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros. El medio ambiente, porque otro de los fraudes típicos es no incorporar el objetivo obligatorio de biocombustibles y no pagar el pago compensatorio correspondiente en caso de que no se incorpore. Por tanto, medio ambiente por la vía de menos reducción de emisiones que estamos buscando y, por supuesto, la competencia sana en el sector, ¿no? Antes decíamos que estamos a favor de la competencia, pero sana. Se están tomando medidas, una muy importante la aprobada en el Congreso, para garantizar que el IVA debe pagarse antes de que los combustibles salgan del depósito fiscal. Esa es clave. En este momento está en fase de desarrollo normativo, pero esa es clave. Pero hay que seguir haciendo cosas, como decía, en el ámbito de los BIOS, también en distintos ámbitos normativos que permitan detectar el fraude con más agilidad, inhabilitar con más rapidez. En definitiva, bueno, pues que se cree lo que decíamos, ¿no? Todos queremos competencia en el mercado, pero una competencia sana que cumpla las normas en beneficio del conjunto de la sociedad. Bueno, hablábamos antes, ¿no? Efectivamente, yo creo que apostar por una solución monolítica, como se dice tradicionalmente, permitidme la expresión coloquial, poner todos los huevos en la misma cesta, normalmente hace el cumplimiento del objetivo más difícil. Como decíamos, el objetivo no es electrificar el transporte en este caso, el objetivo es descarbonizarlo, ¿no? Entonces, si utilizamos todas las alternativas que tenemos a nuestro alcance, será mucho más fácil conseguir el objetivo, estaremos cumpliendo un poco las necesidades de todos los consumidores y sectores, porque no son las mismas. Hablando de transporte, es que no es lo mismo repartir en el centro de una gran ciudad, en lo que llamamos la última milla, que llevar la fruta y la verdura que exporta España desde Valencia hasta Alemania. Son necesidades distintas y por tanto les tenemos que aportar soluciones distintas y desde nuestro sector creemos en eso, en dar a cada consumidor la solución que necesita.
Sí, efectivamente la regulación en materia de descarbonización del transporte no es tecnológicamente neutra porque, como decía, se ha apostado por electrificar todo aquello que es electrificable, sin dejar a otras alternativas como los combustibles renovables competir en igualdad de condiciones, ¿no? Porque aquí desde la regulación se puede hacer mucho para impulsar la producción de estos combustibles renovables y para que se produzcan efectivamente a escala y que compitan en igualdad de condiciones, porque lo que decíamos además, porque es que la electrificación no va a resolver las necesidades de todos los sectores. Por tanto, sí, falta de neutralidad tecnológica. Bueno, los combustibles renovables llamamos a todo el conjunto de combustibles que son neutros en emisiones de CO2. Son combustibles fabricados con materias primas alternativas al petróleo, fundamentalmente residuos de todo tipo, residuos urbanos, agrícolas, forestales, con subproductos de la agricultura, de la ganadería. Y son neutros en emisiones de CO2 porque el CO2 que emiten cuando se consumen en el coche o en el camión ha sido previamente absorbido por la materia prima que se ha utilizado para su producción. Hay dos grandes grupos, lo que llamamos biocombustibles avanzados, que efectivamente de origen biológico con estos residuos, o los combustibles sintéticos o e-fuels. Y estos se fabrican con hidrógeno renovable y CO2 capturado. Y en definitiva, todos tienen unas características similares y es que son compatibles con el parque de vehículos actual. Ya hay, conoceréis seguramente muchísimas iniciativas de alianzas entre compañías productoras de combustibles renovables y transportistas que ya están repostando combustible 100% renovable en sus flotas y es absolutamente compatible. O sea, es un producto que les ofrece las mismas propiedades que un gasóleo convencional. Son compatibles con la infraestructura de distribución, las estaciones de servicio, hablábamos antes, no cambia nada, tú simplemente eliges un surtidor distinto, pero repostas exactamente de la misma manera. Por supuesto, con la infraestructura logística en España, que tenemos también una de las mejores logísticas del mundo. Y bueno, y además sabemos que ofrecen reducciones de emisiones de CO2 aproximadamente del 90%, por tanto, eh, vamos, no pueden tener más ventajas. A ver, al final todos ellos van a ser, como decíamos, neutros en emisiones de CO2, por tanto consiguen el mismo ahorro de emisiones. Más factibles, bueno, va a depender un poco como decía también, desde la regulación, cómo se impulse, ¿no? Pues en los combustibles sintéticos, pues influyen factores como el precio que tenga finalmente el hidrógeno renovable, pero ya hay ejemplos, o sea, hay fábricas en España en este momento, instalaciones industriales que están fabricando combustibles 100% renovables, por ejemplo, a partir de aceite de cocina usado. O sea, hace años era un aceite que desgraciadamente se tiraba por el fregadero de casa y que ahora mismo se está convirtiendo un residuo en un recurso para producir un combustible 100% renovable que, como digo, ofrece las mismas características. Por tanto, yo creo que va a depender también, como decía, de cómo el entorno regulatorio, fiscal, etcétera, incentive las inversiones necesarias para poder producirlos a escala. Porque, bueno, al final, ¿qué tenemos que conseguir? Que cada litro de combustible sea neutro en emisiones de CO2, ¿no? En 2050. Por tanto, yo creo que muchas tecnologías abiertas, muchas materias primas, pero nuestra industria sabe cómo hacerlo, ya los está suministrando y lo que necesita son las señales regulatorias adecuadas para que esto paulatinamente vaya sustituyendo los combustibles fósiles por combustibles renovables. Como decíamos antes, o sea, al final el combustible sintético se producen con hidrógeno renovable, es un hidrógeno en el que hemos sustituido el gas como materia prima por energías renovables, y CO2 que se captura de procesos industriales. Por ejemplo, un proyecto que en este momento en España, en Bilbao, lo que hace es capturar el CO2 de la refinería, de los procesos de la refinería en la producción
de otros combustibles, y en ese proceso de electrólisis con el hidrógeno renovable pues se consigue el combustible sintético, que es absolutamente compatible con todos los modos de transporte. Bueno, primero respecto a los contaminantes, yo creo que esto hay que enlazarlo con lo que hablábamos antes del envejecimiento del parque. En este momento sabemos que un motor nuevo reduce el 85% o más de las emisiones de NOx y más del 90% de las partículas. Por tanto, lo que tenemos es un problema de envejecimiento del parque. ¿Por qué? Porque no se están dando las señales adecuadas para la renovación de las flotas, porque se les está diciendo que su única opción es comprarse un camión eléctrico. Por tanto, el tema de la contaminación está resuelto desde la tecnología, o sea, se puede, ciudades como Madrid en este momento están cumpliendo los límites de calidad del aire con restricciones a la circulación en determinadas zonas, etcétera. El tema del CO2, bueno, es que claro, este es otro de los problemas que tiene la regulación en Bruselas, que está teniendo en cuenta las emisiones en el tubo de escape, pero no las emisiones de todo el ciclo de vida. O sea, yo creo que la frase con la que nos tenemos que quedar es que el vehículo cero emisiones no existe, no hay un vehículo que no emita a lo largo de todo el proceso que supone extraer la materia prima para su fabricación, fabricar el vehículo, hasta su utilización y posterior reciclaje, ¿no? Tenemos que tener en cuenta toda la vida del vehículo. Por tanto, una vez más no nos están dejando competir en igualdad de condiciones. Efectivamente, el vehículo con combustibles renovables emite en el tubo de escape, pero en el ciclo como decíamos antes, de sus emisiones, es neutro en emisiones de CO2. Yo creo que otra frase clave es, nos tenemos que quedar con una idea, que es que el motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un motor eléctrico alimentado por energía renovable. Por tanto, el problema no está en la máquina, digamos. Hay que cambiar el combustible con el que alimentamos esa máquina. Pues esa es una buena pregunta, pero creo que quizás se la deberíais hacer a ellos. Si yo tuviese que darte mi impresión, pues efectivamente creo que se ha instalado la idea de que descarbonizar equivale a electrificar. Y no es verdad. No es verdad y además no es factible. Con la electrificación no vamos a conseguir, no todo es electrificable. Y bueno, pues desmontar esa idea pues parece que está costando. Yo creo que, como decíamos antes, la realidad es muy tozuda y la realidad es que Europa tiene que competir con otras áreas geográficas. Es que al final la competitividad de la industria, la autonomía estratégica, hay muchos factores que yo creo que deben guiarnos en ese camino hacia la neutralidad de emisiones. Y como digo, yo creo que la realidad de los datos lo que nos dice es que quizá apostar solo por la electrificación no está siendo todo lo efectivo que debería estar siendo. La fiscalidad es fundamental. En este momento, como decíamos, se están suministrando combustibles 100% renovables que pagan exactamente el mismo impuesto especial que si fuesen 100% fósiles. Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de incentivar el consumo, de trasladar al consumidor, en este caso a las flotas de transporte, la señal adecuada para sustituir un producto que contamina por otro que no contamina. Como decimos, hay que integrar esa reducción de emisiones, estábamos hablando del 90% de reducción de emisiones de CO2, hay que integrar esa reducción de emisiones en la fiscalidad, en cómo se graban los combustibles que estamos poniendo en el mercado. Eso es absolutamente clave y además hay experiencias en otros países europeos que demuestran que cuando se rebaja la fiscalidad de los combustibles renovables se está claramente incentivando su consumo. Y ese consumo al final es el círculo virtuoso según el cual se producirán a escala, se reducirán los costes de producción. Por tanto, sí, absolutamente hay que reducir la fiscalidad de los combustibles renovables. Pues esto, en vez de ser el círculo virtuoso, es el círculo vicioso. O sea,
necesitamos, como decía antes, la regulación que realmente dé las señales necesarias para transformar del todo esta industria en nuestro país y en el resto de Europa, pero bueno, ahora hablamos de España. Nuestras compañías asociadas, como digo, han iniciado esa transformación, las refinerías ya están sustituyendo, están empezando a descarbonizar sus procesos y los productos que ponen en el mercado. Pero transformar todo el sistema de refino en España, pues estamos hablando de miles de millones de euros. Por tanto, se necesita un entorno regulatorio, fiscal, que sea estable y que efectivamente dé estas señales de que los combustibles renovables realmente van a tener un papel, porque como os decía antes, Europa los quiere relegar a lo que no es electrificable, ¿no? Aviación fundamentalmente y marítimo. Pero lo que estamos intentando explicar es que si se relegan a eso, pues no se va a conseguir esa escala que necesitamos para que las tecnologías avancen, para que escale la producción, se reduzcan los costes, porque donde realmente se puede producir esa economía de escala es en la carretera. Entonces, ¿se pueden sustituir? Sí, tenemos la materia prima necesaria, tenemos la tecnología, tenemos el sistema de refino más competitivo y flexible de la Unión Europea, estamos dispuestos a transformarlo y estamos comprometidos con el objetivo. Se puede, pero hace falta impulso desde la regulación. Bueno, como decíamos antes, por un lado, estas compañías ya no son compañías petroleras, son multienergéticas, están presentes en muchas formas de energía y por tanto, han ampliado muchísimo su negocio a otros vectores energéticos, a otras fuentes de energía. Por otro lado, la industria del refino en sí, dentro de estas compañías, la parte de refino, ya tiene un plan, como decía, para transformarse. Se trata de sustituir la materia prima que utilizas para fabricar los combustibles, pero al final son los mismos combustibles líquidos, pero neutros en emisiones de CO2. Los combustibles líquidos van a ser necesarios sí o sí, primero para estos sectores, como decíamos, difíciles de electrificar, aviación y marítimo, pero incluso nosotros creemos y defendemos que tienen que jugar un papel en la carretera y a largo plazo, no solo como tecnología de transición. O sea, si efectivamente llegamos a la conclusión, que ya lo apuntan todos los estudios, de que el motor de combustión puede ser igual de climáticamente neutro que el vehículo eléctrico, ¿por qué vamos a renunciar a una tecnología en la que, por cierto, Europa es líder en el mundo? Por tanto, bueno, encima además, como decíamos antes, utilizando residuos para esta fabricación, pues aumentamos nuestra independencia energética y autonomía estratégica, reindustrializamos España y el resto de Europa. Por tanto, no hay una razón, o sea, ya esa transformación ya se ha iniciado y creemos que hay un futuro. La cuestión es, entendiendo y teniendo claro que esos combustibles renovables van a ser necesarios, ¿los vamos a fabricar aquí o los vamos a importar? Nosotros creemos que hay que fabricarlos aquí y es la intención que tiene el sector. Pero, insisto, hace falta señales regulatorias. Pues me gustaría verlo tecnológicamente neutro, me gustaría verlo con distintas tecnologías aportando el máximo de su potencial de reducción de emisiones en los distintos ámbitos del transporte. Me gustaría que todas ellas contribuyesen a ese objetivo y de manera que en el camino de aquí a 20 años pues no hayamos acabado con el transporte por carretera en España, por ejemplo, que transportamos el 97% de las mercancías por carretera, o con industrias como la nuestra. Me encantaría ver un transporte tecnológicamente neutro.